analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero, más libre que nunca. Comenzamos. Un atento saludo para ustedes, señoras y señores. Es el jueves 23 de junio del 2016. Muy halagados de contar con su amable sintonía, su generosa atención. Bueno, pues hoy el tráfico de oro dejó millonarias ganancias para dos empresas. Esto aparece como noticia de primera plana en el diario El Comercio. Pero naturalmente más nos atrae esta dimensión que ahora se convierte en realidad cargada de escepticismos, de parte y parte. Pues desde el día de hoy, este jueves 23 de junio del 2016, Colombia acaricia el largo sueño de la paz. Las FARC y el gobierno están listos para acordar el cese al fuego bilateral y definitivo. Bueno, también aquí hay una gran interrogante, ¿no? ¿Cómo van a frenar los cobros de la señora Galván? Sí. ¡Qué increíble! ¡Ay, la solidaridad, la compañera! Pero la compañera se tragó mucho dinero, pues. Muchísimo dinero que incluso no era para ella. ¿Cómo se demuestran solidaridad en Alianza País? Gran interrogante. Pagándoles a las personas que ya no están de conformidad con lo que exige el reglamento y la ley orgánica de la función legislativa, permanecen ubicando a otro y el beneficiario en la cárcel o la beneficiaria en la cárcel. Unos arreglos increíbles ciertamente. ¿Cómo se burlan ellos mismos de la institucionalidad que han legislado? Recuerden ustedes tanto lo que nos ha costado a los ecuatorianos pagarles para que nos construyan leyes y normas, a los que nos hacen respetar a la fuerza a los otros, a los que tenemos una carga de no mucho aprecio al formato político y al formato económico que ha venido a imperar, porque la gente sin conocimientos, escasa de realidades plenas, pues les ha permitido con un pasaporte impresionantemente grande mantenerse toda una década dominando la política económica y la política social. Pero eso no les da ningún derecho, ninguna ley especial, ni la divina providencia se inclina a darles la mayor autorización para que hagan prácticamente lo que ellos juzgan es lo que hay que hacer. No es así. Para eso hay las leyes, que para otros rubros nos dicen, para otras circunstancias nos dicen que hay que respetar, y que qué pena que las leyes están así. Los desafíos se han planteado de esa manera, pero no solamente para la oposición, pues, para los opositores, sino también para ellos mismos. Qué pena lo que acabamos de conocer, de que se sigue pagando como que no ha pasado absolutamente nada, las primas y los sueldos, los salarios exactamente, que se determina para los señores asambleístas. Es que no, como dice el señor presidente, es que no ha habido una decisión, no ha habido. No, pues ya la cosa ya conoce el país y por respeto a él mismo
había que oficiar las cosas, interesarse más y poner simplemente en orden. Bien, señoras y señores, sí, esto nos tenemos que nosotros dar la mayor atención. Después de la intervención de el abogado de los hermanos Isaías, el indiscutible y respetado jurista Jorge Zavala Egas, indiscutible en que es un buen jurista, un gran abogado, muy estudioso. Le han preguntado qué opinión tiene respecto al dictamen que emitió el señor doctor Diego García, íntimo amigo del régimen, en este caso sobre el tema Isaías. Este comité dispone dar el acceso a vías judiciales, decía una información publicada en el diario El Universo hace algunos días. En efecto, el procurador García reconoce que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a este dictamen nos estamos refiriendo, que encontró o halló violación de derechos de los hermanos Roberto y William Isaías. Esto es lo que dice este dictamen. Tiene el carácter de vinculante. ¿Qué significa esto? Vinculante. Sin embargo, subraya que no es una sentencia judicial. Y esto es lo importante. No es la última palabra. No es una sentencia judicial que disponga indemnizarlos o reponer los bienes incautados por la Agencia de Garantías de Depósitos, la AGD, año 2008. Y nosotros tenemos algunas grabaciones de archivo que van a despertar enorme interés, especialmente cuando le vamos a presentar a ustedes lo que manifiesta frente a la pregunta de este periodista. ¿Por qué no venden entonces, si todo está bien, le decíamos, ¿por qué no venden los activos de los hermanos Isaías que dicen que ya es de propiedad de ustedes? No atinó respuesta adecuada o por lo menos autorizada, digamos que autorizada, para ser más exactos, el entonces gerente de la Agencia de Garantías de Depósitos, el señor doctor Carlos Bravo. No vamos a poner este momento. Esto tenemos que hacerlo en orden, señor. Así es que, estando este momento como estamos, contando con la presencia del doctor Jorge Zavala Egas por línea telefónica hasta la ciudad de Guayaquil, le preguntamos la pregunta del millón. ¿Qué opinión tiene respecto a este dictamen? Esto sí vamos a ubicar. ¿Cómo fue el pronunciamiento del señor procurador? Que escuche el doctor Zavala Egas. Él debe haber escuchado un montón de veces y naturalmente debe tener ya una opinión jurídica muy importante. Entonces, ¿es vinculante? Es vinculante. Esto presenta como tesis el propio señor, creo que el señor procurador. Pero el señor procurador dice tampoco es una sentencia judicial. Esto de que es vinculante o no es una sentencia o no es una sentencia. Tratemos de descubrir si este dictamen reflexiona sobre estas dos circunstancias que son harto importantes. Vinculante, ya no hay nada que hacer. ¿No es cierto? Vinculante, ya es complicado. Ya casi es una orden ese dictamen. Y el doctor Zavala eventualmente la encuentra de esa manera. Es una orden lo que el comité ha elaborado como un dictamen. ¿Y un dictamen es final de todo? Vamos a ver qué dicen.
que dicen. Pero entonces, ahora sí, a escuchar al señor procurador, entre nuestro amable público, la ciudadanía, el señor doctor Jorge Zavala Egas y los periodistas, Diego García, sobre el caso Isaías. En la parte penal, el comité ha aceptado los argumentos del Estado respecto a varios aspectos. En materia penal, los hermanos Isaías reclamaron, entre otras cosas, el estar siendo perseguidos políticamente bajo una figura, el peculado bancario, que a su criterio no existía en el momento en que se cometieron los hechos y fue establecida por una ley posterior. Es decir, estaba siendo aplicada y retroactivamente. Los argumentos del Estado dejaron en claro que el peculado bancario, tal como ha sido aplicado en el proceso penal contra los hermanos Isaías, es el mismo tipo penal que ya existía previamente y que simplemente fue reformado. También ha quedado claro en la parte del proceso penal que no hubo una persecución política, que no hubieron jueces incompetentes a cargo de los procesos, que la demora en la tramitación del juicio es parte del procedimiento normal de un juicio con estas complejidades y que además los hermanos Isaías interpusieron algunos recursos e incidentes que también demoraron el proceso. De manera que en la parte penal es claro que no hay ninguna observación y que por tanto la sentencia que se encuentra ejecutoriada y el proceso de extradición pueden continuar. Es bueno leer el apartado completo que se refiere a la violación de la que hace referencia el Comité de Derechos Humanos, porque aparte de la determinación de la existencia de una violación en el debido proceso, está también la consecuencia de esa violación. Es decir, ¿qué es lo que le corresponde al Estado ecuatoriano hacer en base a este dictamen del Comité de Derechos Humanos? Y lo dice con claridad en el apartado 9 del dictamen, en el que hace referencia precisamente al cumplimiento de lo estipulado en el número 14.1 del propio pacto, que hace referencia a dar a los ciudadanos de un país las vías judiciales que sean suficientes para ejercer sus derechos, que es lo que el propio dictamen considera que el Ecuador no le concedió a los hermanos Isaías al haberse dictado el mandato 13. Esto, pese a que en el mandato 13 lo que se prohíbe en realidad son las acciones constitucionales y las acciones especiales, no las acciones ordinarias que tiene cualquier ciudadano para impugnar un acto administrativo como era la resolución de la AGD respecto de las incautaciones. El comité no hace ninguna observación respecto de la resolución de incautación, ni de ninguna de las resoluciones de incautación, y por eso es que sus conclusiones no nos llevan a la restitución de ningún bien, a la devolución de ningún bien, a dejar sin efecto las incautaciones. Nada de eso aborda el comité. De hecho, no hay ninguna mención de reparaciones patrimoniales en el dictamen del comité. Exa-FM. El señor procurador Diego García dice que los hermanos Isaías incluso ya deben entregarse a la justicia. Esto dijo al tenor de el dictamen del Comité de Derechos Humanos que analizamos la semana anterior con el doctor Jorge Zavala Egas. Al procurador preguntarle qué opinión tiene respecto al dictamen, acaban ustedes de escuchar la opinión que él tiene. Ahora sí vamos a escuchar, especialmente con oídos casi de juristas, porque esto es tan delicado y tan fino el asunto, pero tan importante. Los estudiantes de jurisprudencia, por favor, de todas las universidades del país que nos escuchan, poner atención a esta reflexión a manera de primicia en la cadena Democracia de Jorge Zavala Egas. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. En primer lugar, quisiera ir en orden diciendo lo que usted preguntó. ¿Qué significa dictamen vinculante en la justicia internacional? Significa decisión en un litigio como normal contradictorio
obligatoria, de cumplimiento obligatorio para las dos partes. A tal realidad es esto así, que el propio presidente Correa, en el registro oficial número 428 de 18 de septiembre del 2008, publicó el decreto número 1317, delegando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, leo, la ejecución de las resoluciones originadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, y demás obligaciones surgidas por compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Textual, presidente Correa, Ministerio de Justicia, decreto. Por lo tanto, nadie duda, ni siquiera el señor procurador del gobierno, no del Estado, duda que sea de carácter obligatorio. Primer punto que creo que no amerita ningún tipo de duda ni debate. 2. El señor procurador, al discurrir sobre la parte del dictamen en el aspecto penal, vuelve a cometer una distorsión, una desnaturalización del dictamen, y realmente me sorprende que se quiera llamar a engaño a la opinión pública y a las personas que podemos leer lo que dice el dictamen. Él omite decir en cada una de las afirmaciones que dice, que el dictamen dice, que al final dice el comité, a este respecto el punto 7.6 del dictamen dice, a este respecto el comité observa que la Corte Nacional fue designada como competente en razón del fuero y en base a normas procesales internas, ojo lo que dice, que no se dice, cuya interpretación no corresponde al comité cuestionar. Se declara incompetente para pronunciarse si lo hizo bien o lo hizo mal. En el 7.8 dice que todas las afirmaciones que ha dicho el señor procurador que dice el comité, no lo dice el comité, dice el 7.3 del 7.8 del dictamen. Según afirmaciones del Estado parte, no constituyendo el comité una cuarta instancia, no le corresponde analizar el contenido sustantivo de las decisiones que tomaron los jueces intervinientes. Por favor, que se diga la verdad con honestidad, aunque hayan perdido el caso. En el punto 7.13, vuelve a reiterar el comité en forma textual, Gonzalo, y público que escucha, en forma textual. Sin embargo, el comité no tiene competencia para dilucidar, ojo, no tiene competencia para dilucidar el debate sobre el ius puniendi, o sea, el derecho a castigar, ni sobre las distintas nomenclaturas delictivas y sus contenidos, ya que no constituye una cuarta instancia. ¿Por qué no se dice eso con franqueza, con transparencia? Es decir, el comité no se pronunció ni a favor ni en contra de lo sucedido en el proceso penal. Pero ojo, en el 7.14, señores estudiantes de Derecho, sí dice el comité que los hermanos Isaías todavía tienen derecho a acudir a la justicia interna del Ecuador y luego al comité de ser necesario, si es que hubiese una interpretación arbitraria de la ley penal y de su aplicación en la sentencia condenatoria. Artículo 7.14. O la aplicación de la legislación interna, leo, comillas, a menos que se demuestre que esa evaluación o aplicación fue claramente arbitraria o equivalió a error manifiesto o denegación de justicia. Entonces, le abre y lo remite a que demuestre esa interpretación y aplicaciones arbitrarias para que los hermanos Isaías puedan revisar, como lo vamos a hacer, la sentencia condenatoria. ¿Quién tiene que demostrar aquello? Nosotros, los hermanos Isaías, vamos a demostrar ante la justicia penal en la Corte Nacional de Justicia lo que pide el comité,
la interpretación de la arbitraria sobre la aplicación de la ley penal en el caso de peculado que se siguió infamemente contra los hermanos Isaías. Ahora, doctor a ver, esta partecita, tal vez si se digna atenderme, y perdone por interrumpir la modalidad con que usted quiere hacerle conocer a la ciudadanía cuál es su punto de vista como defensor. Si es que la Agencia de Garantías de Depósitos, la famosa AGD, fundada por este régimen, para encargarse precisamente de darle una salida victoriosa desde el punto de vista de rescate de potenciales recursos que fueron a dar en manos de personas que no merecían tener esos valores o esos activos, y que al optar por el camino de la incautación, el gobierno tenía que responder el destino de esos bienes incautados. Y entonces en el año, me parece, 2010, exactamente, estamos fijándonos en nuestro archivo, yo encuentro una especie de interrogante exigencia que me he permitido elaborar en vivo y en directo a una entrevista con ocasión de la clausura del periodo del señor gerente de la institución, de esta que la crearon y de cuyos interiores, de cuyas existencias, bodegas y más, muchísima gente se robó lo que hubo y no hubo. Y eso está en la impunidad más grande y vergonzosa, pero esto es otro tema. Allí le pregunto yo, y estaba de moda la interrogante de que, no interrogante, sino la exigencia de algunos analistas de que se vendan, si son del Estado, si ha demostrado, digamos, el Estado de que los recursos y activos de los hermanos Isaías pertenecían a dineros públicos, de propiedad naturalmente de los ecuatorianos, ¿por qué no vende? Le decía yo al ese rato cesado gerente, el señor abogado Carlos Bravo, el señor doctor Carlos Bravo. Solamente para su ilustración y de la amable audiencia, yo le decía, ¿y por qué no vende los activos? Pero era un reto. Y nunca me contestó el por qué. Ojalá usted tenga la respuesta a esa fecha. ¿Por qué fue? 2 años de las incautaciones y esos bienes no se han vendido, no se han reprivatizado. ¿Tampoco? Sin que exista ningún pretexto para eso. Doctor Brown. Porque ya vamos a ver los cucos que ha querido poner el abogado Castro. Y yo digo, yo desde que era longo chiquito perdí miedo a los cucos. ¿Y por qué no vendió los activos, doctor Bravo, en su época? A ver, yo le explico eso de una manera. No tenía miedo a los cucos. Así es. Y yo hice todo el proceso para que esos activos se vendan. Le demuestro con documentos. ¿Dónde se detuvo ese proceso? He dicho que hay y han existido muchos intereses, señor Rosero, confesos y ocultos. Claro. Confesos y ocultos. Y bien decía el abogado Castro, más de 10 años en este tortuoso proceso, ¿verdad? Donde los Isaías infiltraban gente en los gobiernos, donde tenían metidos a su gente directamente, donde escondían los informes como tuvieron escondido el informe de la Deloitte, que efectivamente fue ordenada por el ex superintendente Falconi, y que lo tenían convenientemente escondido, y que finalmente hay que reconocerle al presidente Correa, que cumplió su palabra de campaña, y por eso es que hicimos las incautaciones. Pero el objetivo no se ha cumplido. Los activos. Exactamente. No hemos cumplido el objetivo. Eso es lo principal, ¿no? Eso es lo fundamental, pues. Pero por supuesto. ¿Y por qué no Entonces, usted me preguntaba, y no es que le estoy eludiendo. Cuando usted se empeñaba en vender los activos de los Isaías, ¿usted fue removido del cargo o me equivoco? Mire, a los 3 meses de que fui posesionado como gerente del AGD, yo ya tenía valoradas las empresas que incautamos.
A los 3 meses ordené que se haga la valoración. ¿Ustedes dentro del gobierno esperaban en algún momento hacer un pacto de caballeros, un arreglo amistoso que obviamente Yo jamás hubiera esperado hacer un pacto de caballeros con los Isaías. Con los Isaías. Jamás, pues eso es imposible desde mi punto de vista. Y entonces, ¿por qué salió usted del AGD? Seguramente porque yo no me podía prestar para ese juego. Así de claro. ¿Y les sugirieron aquello? ¿Qué? Que trate de arreglar con los señores. Jamás. Con Roberto, William. Jamás. Jamás. No se atreverían. ¿Por qué fue No se atreverían. ¿Por qué fue jamás removido Carlos Bravo? Que quede para la historia. Para la historia queda exactamente y está documentado, señor Rosero. Yo traté de avanzar con el proceso de las incautaciones. Se creó ahí una comisión, esa bendita CACEI, que no sirvió para un carajo, y que lo que hizo en la AGD es entorpecer el proceso de ventas. Aquí yo le demuestro, los 3 meses tenía valorado. De tal suerte que el tiempo seguía avanzando y yo no cumplí el objetivo, que era vender los bienes para recuperar el dinero que se perjudicó a los depositantes y al Estado ecuatoriano. Exa FM. Esta fue la explicación que dio en ese entonces el gerente de la AGD. El señor defensor de los hermanos Isaías era el doctor Javier Castro. Ahora es usted precisamente, ¿sirve para algo este testimonio del propio exgerente de la AGD? ¿Qué hilos se removieron en este momento desde su punto de vista, doctor Sabarlaegas? A ver, vale la pena anotar que todo el proceso de incautaciones que ya ha sido declarado una infamia contra los derechos humanos fue presentado al Comité de Derechos Humanos de Ginebra, incluida esa declaración y esa entrevista, señor Rosero. Y precisamente esas afirmaciones, esa elusión del tema de fondo, de cómo se perdieron esos bienes que se incautaron, fue una de las razones también para decidir el comité de la violación del proceso de incautaciones que declara en forma expresa el Comité de Derechos Humanos. Por lo tanto, yo no tengo nada más que decir frente al más alto Tribunal de Justicia de los Derechos Humanos Universales que lo que acabo de afirmar. Por lo tanto, capítulo cerrado, capítulo juzgado y capítulo que el Estado ecuatoriano debe comenzar en consecuencia a reparar para no convertirse en un Estado fallido o en un gobierno tramposo. ¿Usted podría ser tan amable en ilustrarle a la audiencia un punto de vista de la defensa de los hermanos Isaías sobre el mandato 13? A ver, aquí hay una confusión intencionalmente creada que debe ser dilucidada. El pacto internacional en el artículo 14.1, que es el que se declara vulnerado por el proceso de incautaciones, tiene 2 fases. Primero, la resolución de incautaciones del día 8 de julio del 2008. Esa es la base. Y luego, el mandato 13 de la Asamblea Constituyente del día siguiente, 9 de julio del 2008. Los 2 actos están declarados vulneradores de derechos constitucionales. La incautación. Y 2, el mandato 13 que tuvo por efecto negarle a los hermanos Isaías y a las personas que se les incautó por creerse que eran bienes de los hermanos Isaías, negárseles los recursos ante el Poder Judicial para poder demostrar la violación de sus derechos en cuanto a las incautaciones. Ese fue el objetivo del mandato 13, pero, ojo, dice el señor procurador que, muy bien, que queda el mandato 13 destruido, aniquilado, eliminado, y en consecuencia hay que darnos el recurso para poder proceder contra las impugnaciones. Lo que se olvida el señor procurador intencionalmente es decirle al público, tampoco hay incautaciones, porque de acuerdo, y eso no ha leído, señor, o sea, y me extraña que el procurador omita también una vez más decirle a la opinión pública que mediante resolución 60-147 de 16 de diciembre del 2005, la ONU, a través de la Asamblea General, dijo que cuando se declara la vulneración de derechos constitucionales, o del pacto, perdón, por parte del Comité de Derechos Humanos,
debe restituirse a la situación patrimonial anterior a la que se vulneraron los derechos. Por lo tanto, ni hay incautaciones, ni hay mandato 13, y digo de una vez para todo el público oyente, ni tampoco hay ninguno de los mandatos constituyentes que incluyeron la prohibición de acceder a la justicia. Por eso acaba de perder el Estado ecuatoriano el laudo minero, por la misma razón, la caída del mandato constituyente número 6, por la vulneración de los derechos. Y caerán todas las coactivas que se siguen en virtud del mandato constituyente número 20. Es decir, señor Roser, lo que le ha sucedido al Ecuador es una trascendencia enorme con este dictamen. Y todos debemos estar complacidos de que así sea, porque se van restableciendo las libertades de los ecuatorianos. Pero para el procurador Diego García, el dictamen no ha dado tampoco paso a los petitorios principales de los ex banqueros. En el dictamen no se contempla aquello, que tenían que ver con supuestas irregularidades en el juicio por peculado. Y considera el señor procurador que el fallo da vía libre para que la sentencia penal quede ejecutoriada y que se los extradite. ¿Usted ve así la situación? A ver, en primer lugar, parece que otra vez más el señor procurador del gobierno, no del Estado, olvida considerar lo que dispone el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal, promulgado por esta misma Asamblea y este mismo gobierno, que se llama recurso de revisión de la sentencia condenatoria cuando hay manifiestas interpretaciones arbitrarias sobre los hechos objetos del proceso, que es a lo que vamos por sugerencia del propio Comité de Derechos Humanos. Y en segundo lugar, se olvida decir que la extradición no es un tema de la sentencia de peculado. Es un tema que ha sido negado 4 veces por los gobiernos norteamericanos, tanto en el régimen republicano como en el régimen demócrata, por no cumplir con los requisitos que exige el convenio de extradición. Y 4 veces le ha dicho, cumpla con el convenio de extradición, relatando cuándo se apropiaron los Isaías de los fondos, qué fondos se apropiaron, dónde fueron a parar esos fondos. Como eso no está descrito, los préstamos le dirán. No, los préstamos jamás se fueron apropiados, acuérdese de eso. Lo que dice la sentencia es que se desviaron para pagar a creencias del propio Filambanco. O sea, quedaron en Filambanco, no hubo jamás apropiación, Gonzalo. Eso es una interpretación. O sea, no se llevaron la plata a Miami. Eso es lo que quiere decir. A ningún lado, ni siquiera salió de la caja fuerte del banco ni de la caja del Banco Central. Eso quedó allí. Eso quedó como lo dice la sentencia de ellos mismos. No pudieron jamás demostrar lo contrario. Por lo tanto, esas falacias son las que el comité está considerando y por eso regresamos a la justicia, al recurso de revisión para limpiar de una vez y anular esa sentencia condenatoria. ¿Y nada por qué? De eso dice el procurador. Perdone, doctor, pero el señor procurador dijo que este dictamen que establece que el mandato 13 les impidió prácticamente el acceso a vías judiciales para impugnar las incautaciones. Y este dictamen más bien ordena que se les brinde esa garantía, la vía judicial, para hacerlo en el proceso contencioso administrativo. Este sería uno de los puntos que el Estado incluso va a presentar a las Naciones Unidas cuando se le consulte sobre qué acciones han cumplido, digamos, en torno al dictamen que les da un plazo de 180 días para posibilitar una vía judicial más justa para las partes o algo por el estilo. Hasta ahí yo me quedo con el sentido común jurídico y de realismo. No, Gonzalo. Si va el procurador con ese criterio y esa tesitura al comité, va a ser el hazme reír. No se trata de eso. ¿Por qué, doctor? Porque el mandato 13, si bien negó los recursos contra las incautaciones, y por eso es vulnerador de derechos, en este dictamen también se anulan las incautaciones. Por lo tanto, ¿contra qué recurso, contra qué vamos a poner? Si no hay incautaciones jurídicamente hablando, ya fueron eliminadas
en el punto 7, en el punto 8 del dictamen por parte del comité. Vea, señor Rosero, yo quisiera que usted como periodista serio no se deje engañar. Observe usted que en la página web del Ministerio de Justicia se publica el fallo y, ojo, intencionalmente no se publica la última página del fallo. Y en la página 18 de ese fallo, que se omite publicar y que nadie quiere considerar, ¿sabe lo que dice en el punto 1? Dice: estoy de acuerdo con el comité en que la resolución número tal de la AGD, aprobada por la Agencia Garantía de Depósitos el 8 de julio, junto con el decreto legislativo número 13, aprobado por la Asamblea Constituyente el día siguiente, vulneraron el derecho reconocido a los autores en el artículo 14, párrafo 1 del pacto. Lo dice textualmente la interpretación auténtica del fallo en la página que omiten publicar los señores del gobierno. Eso es lo que hay que informarle y vamos a informarle. ¿Pero quién dice aquello? Lo dice el voto del juez Yuval Shani de Israel, miembro del comité, que estuvo durante 3 años deliberando con el comité, deliberó y votó a favor del fallo. Este era un comisionado quizá el más antiguo. El comité tan antiguo como los otros 18 de diferentes nacionalidades, con idiomas diferentes, culturas diferentes, pero que todos se unieron en el denominador común, que era una infamia. Las incautaciones, y fue una infamia el mandato 13. Y eso lo dicen en forma expresa. ¿Por qué el gobierno no publica esta página? ¿Por qué, señor Rosero? Emplazo que me lo diga el señor procurador. Ahí le dejamos, al señor procurador le lidiamos, porque yo tengo que lidiar todos los días para lograr que las autoridades de la institucionalidad ecuatoriana tengan la bondad de visitar este sede informativo. No conseguí. El doctor Diego García dijo que tenía una agenda más o menos completa. Yo no le veo nunca tan ocupado como en un asunto tan importante. ¿Cómo no va a venir acá a dar la cara, exponer sus puntos de vista si es nuestro, a la final es un abogado del Estado, pues, es un abogado del Estado, quiere decir que es abogado nuestro. Y aquí al abogado uno también tiene derecho a reclamarles. No solo al doctor García, sino a todos los procuradores anteriores. Si esto ya es una leyenda, este tema. Yo creo que esperamos otro pronunciamiento, pero le quiero agradecer profundamente. Ojalá nos pueda resumir el punto de vista que usted, a manera de resumen, se ha servido ofrecernos a través de esta emisora. Tenga la bondad, doctor. ¿Cómo queda la posición del defensor de los hermanos Isaías? Desde la semana comienza el lunes 27, comienzo a preparar el primer informe para que se designe el relator especial, o sea, el juez ejecutor del fallo del Comité de Derechos Humanos, que Ginebra designe a ese juez ejecutor, que venga al país, inquiera el cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano y comenzamos el proceso coercitivo de ejecución del fallo vinculante. No queremos esperar más. Solo aclaro una cosa. El lunes 27 se presenta el señor procurador en la universidad a exponer su punto de vista. Yo comparezco el jueves 30. Ahí, con el tiempo suficiente, vamos a dilucidar punto por punto y la opinión pública conocerá el resultado de esta infamia que felizmente ha sido reivindicado los hermanos Isaías por el más alto tribunal de justicia de los derechos humanos. Doctor Zavala, muchas gracias nuevamente por la colaboración a este reporte estructural de fondo y que nosotros, en homenaje perfectamente a la verdad, a la que siempre proclamamos búsqueda, hemos ofrecido en el curso de los últimos días. Estamos a sus órdenes, lo mismo que exigimos a nombre de la colectividad que el doctor García, el procurador del Estado, venga a responder estos asuntos que
al periodista ya no se le ocurre más cómo presentar la interrogante o las interrogantes que deja flotando el trabajo del abogado del Estado, precisamente por su falta de vinculación con la búsqueda de la verdad, que es nuestro especial empeño. Aquí estamos. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad.